Les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos, dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América. E igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, viernes 26 de julio del año 2002, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat Anita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Lorando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Buenos días. Ayer olvidé felicitarte por tu nueva condición de abuelo. Uno más que se agrega al equipo. A la familia. Sí, señor. Eso es lo básico en la vida. Eso es ya la última etapa. Vamos a adentrarnos a nuestra agenda nacional de hoy con el tema del clima social ominoso en nuestro país. Depuran ayudantes del Poder Ejecutivo. Uno de los titulares. El otro dice, hallan dentro de jipeta a 3 carbonizados. Asesinan hermano de un senador. El fiscal cree que se trata de un crimen. Uno de los 3 cadáveres correspondía a un ayudante civil del Poder Ejecutivo. Psiquiatras dicen que Evers Fournier está mentalmente sano. Bueno, hay una situación que realmente es preocupante. Uno tiene que concluir en que estamos prácticamente gobernados por la delincuencia. No pasa un día que no aparezca un acto de violencia que resulta, mirando 10 años atrás o 5 años atrás, es insólito. Que maten a alguien y lo descuarticen. Ya eso es una cosa que ha sucedido en los últimos meses aquí varias veces. O que aparezca un cadáver que lo han quemado después de haber hecho muerto a la persona. Ahora resulta que con los casos que ha habido de personas que fueron favorecidas con designaciones en el Palacio Nacional, varios ayudantes civiles, un inspector al servicio del presidente. Sale la información hace un par de días de que se está depurando la lista. Y ahora resulta, ayer tarde aparece, que hay 3 cadáveres quemados dentro de una jipeta. Y encima de eso, hoy viene la información de que uno de los quemados es un ayudante civil del presidente. Claro, el presidente ha repartido tantos designaciones y denominaciones y en fin, prebendas, como es usar un título que soy ayudante del presidente de la República. Algunos hasta honorarios, ¿verdad? Que bueno, están repartidos por todas partes, ¿no? No es entonces tan difícil que aparezca una persona que esté ligada a situaciones indebidas y que encima de eso esté ostentando la condición de miembro de alguna manera de la nómina de la presidencia de la República. Entonces, pero independientemente de que aparece un ayudante civil del presidente entre los muertos, el hecho de que haya 3 muertos y lo hayan tirado abandonado después de haber quemado la jipeta,
es una demostración de que eso es otro ajuste de cuenta que le dije. Es una modalidad criminal no conocida en este país, con precedentes no Bueno, no conocidos. era conocido. Bueno, ya lo Pero es. hemos llegado a un Sí. nivel porque habían aparecido cadáveres Descuartizados. no, y achicharrados y también. achicharrados. ¿Verdad? Quemados Bueno. después de haber sido asesinados. Pero aquí fueron 3, los 3 metidos dentro de una jipeta y fuego con ellos. Lo que es hasta cierto punto preocupante también es la forma en que la prensa recoge las expresiones del fiscal que estuvo allí. Dice, el fiscal cree que se trata de un crimen. Bueno, ¿Cree? gracias a Dios que tenemos gente tan despierta, ¿verdad?, a cargo del Ministerio Público. Porque si no fuera así, estaríamos todavía peor, ¿no? Pero esta Gracias a Dios. demostración de inteligencia, pues, De mente va a ayudar a frenar esta situación. También dicen los psiquiatras que el señor Herbert Fournier está mentalmente sano, lo que quiere decir que todo lo que se ha estado diciendo en algunos medios para salir del problema de este señor que está diciendo tantas cosas impertinentes, este es un loco y tal, ahora resulta que el hombre no es loco. Bueno, pues vamos entonces a seguir con la investigación, porque la información es que ya fueron llamados un general y varios coroneles. Yo creo que no hay otra salida, el gobierno no tiene otra salida que ocuparse de indagar eso a fondo y garantizarle la vida al señor Fournier para que antes de que se terminen las investigaciones no suceda que le dé un ataque de apoplejía fulminante. qué sé yo, de complejo de culpa o algo así. Bueno. Vamos a seguir adelante. La nueva economía dominicana, las recaudaciones gubernamentales. La Dirección General de Impuestos Internos capta 17 mil millones de pesos en el primer trimestre. Semestre. Las recaudaciones crecieron un 12.6% respecto a enero-junio del 2001. El peaje será aumentado en un 200%. Cada litro de cerveza le genera al fisco 12 pesos con 25 centavos. En República Dominicana se está produciendo 320 millones de litros anuales de esta bebida. Bueno, eso significa que las recaudaciones por vía de la cerveza es uno de los renglones más importantes que tiene el fisco. Ellos llegan a señalar que es del 2.5% del Producto Interno Bruto, algo así, el aporte de la recaudación por esa. Ojalá que no se les olvide a los estrategas económicos del gobierno Y fiscales. y fiscales que en la economía, al igual que en la estabilidad de los edificios, y que nos hacíamos referencia al coeficiente de elasticidad de los miembros estructurales de los edificios, que tienen un límite. Si lo lleva más allá de ahí, la deformación es permanente y se produce entonces el colapso de la estructura. En economía o en materia de política fiscal sucede algo parecido. Hay lo que se llama el coeficiente de elasticidad del impuesto, que significa si usted tiene una recaudación con un impuesto, digamos, de 5 pesos, y usted lo lleva a 5 pesos con 50 centavos, usted logra que la gente le pague los 50 centavos. Y si lo lleva a 6 pesos, bueno, también logra que le paguen los 6 pesos. Pero si usted lo lleva a 10, la cosa se dañó. Va a producir una reacción. Y resulta que el peaje se va a llevar 200% por encima. Creo que el coeficiente, si no se rompió, está muy cerca, ¿verdad? Bueno, ahora yo le quiero preguntar. ¿Eso es para la gente a quien se le está entregando el privilegio de recaudar Así el es. peaje? Así es. Es decir, este gobierno va a hacer eso, de sacarle del bolsillo a los dominicanos el 200% del peaje para entregárselo a toda esa gente a quien le está entregando por contrato, por 20, 25 y 30 años, el cobro de ese impuesto. Eso es lo que está haciendo este gobierno. Porque en la prensa yo no vi discriminación
entre los peajes que va a quedarse cobrando el gobierno, porque además le tuvo que ceder unos peajes al Banco de Reserva por la deuda que tiene el gobierno con el Banco de Reserva. Y ahí se armó un conflicto porque habían cedido por contrato o por concesiones de esas de largo plazo unos peajes que entonces le estaban transfiriendo al Banco de Reserva o viceversa. Hubo un problema y ahora van a subirle un 200%. No un 50%, no un 100%, un 200%. Señores, Óigame, un 60% es un abuso. Es un absolutamente. Desde un punto de vista fiscal, acabo de hablar del coeficiente de elasticidad del impuesto. Para los que no sepan de eso, que se busquen un asesor fiscal que venga de fuera y entonces le den una charlita sobre eso. Es que en ese ámbito de la cuestión impositiva hay que ser gradual. Usted no puede llevar las cosas tampoco de una manera tan cruda y tan brutal así rápidamente y aplicarle un impuesto directo al bolsillo del dominicano. Sí, todo el que use las vías públicas. Todo el que use la vía tiene que pagar. Tú sabes, como dice el pueblo, de aquello de prender una vela por los dos cabos, ¿no? O sea, que una vela que se consume por los dos extremos. ¿A dónde llega? Definitivamente. Déjame decirte, porque tú le estás reduciendo a la familia dominicana el ingreso por un lado y le estás subiendo los impuestos por el otro. Entonces, le está subiendo el precio de las cosas también y está convirtiéndole en negocio de cuya rentabilidad el Estado se hace garante, porque esos peajes también tienen cláusulas que dicen que si se cae la recaudación de los niveles que estaban previstos, el Estado tiene que salir con el dinero que entonces nos cobra a nosotros por otro concepto y hacerle presente ese nivel de rentabilidad a los señores a quienes graciosamente se le entregó insólita una concesión sobre la base de un contrato que nadie ha revisado, que no fue objeto de una licitación y que no se sabe si está multiplicado varias veces en su verdadero valor. Entonces, bueno, eso es gobernar. La vela, eso es gobernar, arquitecto. Se prende por los dos extremos, se quema más rápido. Al mismo tiempo dice el gobierno, envía al Senado un paquetico fiscal, no es un paquete, como dijeron, es un paquetito pequeño, y también dice que el gobierno no contempla más impuestos para el 2003. Bueno, resulta que en el paquetito está el asunto del 1,5%, el famoso 1,5% del pago de anticipo. Y yo quiero insistir en el análisis que hice cuando se envió el paquete original, ¿verdad? Y eso, y ahí hemos coincidido otras críticas que se han hecho, es totalmente improcedente. Es conceptualmente fallido, porque usted no puede, incluso le puse un ejemplo en un artículo que escribí, porque es una presunción de ingreso la que usted está aplicando, sobre la base de lo que pasó el año pasado. O sea, el año pasado fue bueno y yo presumo que este año a usted le va a ir también como el año pasado, entonces yo te voy a cobrar un anticipo en función de lo que tú tuviste de ingreso el año pasado. Eso no puede ser. Y además te lo estoy cobrando como un adelanto sobre lo que tú tienes que pagar después. Pero ¿qué resulta? Que lo que yo te voy a cobrar como anticipo es sobre las ventas brutas y no sobre lo que tú vas a demostrar con tu contabilidad que resultó ser tu ingreso. Y además, después que ya el gobierno tiene el dinero en el bolsillo, no devuelve, te lo puede acreditar en el mejor de los casos. Entonces no ha habido manera de que los funcionarios fiscales del gobierno entiendan que uno no puede coger un ingreso que se paga en función, es decir, un impuesto que se paga en función del ingreso contabilizado, y pedirle entonces que dé un anticipo en función de una venta bruta, porque entre venta y beneficio hay una gran diferencia. Ese no es el caso. Absolutamente. Y entonces yo puse el ejemplo, Roger, dije, al que le fue bien el año que viene, podría irle muy mal este año. Que le esté yendo mal este año, como podía ser la gente beneficiada por vínculos políticos, por ejemplo. Había habido un cambio de gobierno cuando se instaló este gobierno. Digo, a lo que se fue muy bien el año del gobierno pasado,
en este año probablemente le va a ir muy mal. Pero resulta ser que la presunción va a ser sobre la base del año que le fue Del bien. año que le fue bien. Y viceversa, pero viene entonces la otra parte. A los que le fue mal en el año anterior y que probablemente este año le comience a ir bien por el cambio político, resulta que como la presunción es que le fue mal, este año no va a pagar ese impuesto porque entonces Van a ser la favorecidos. presunción es que le había ido va a favorecer. tan mal este año como el año pasado. Entonces, esas son cosas que no pueden hacerse así. Y también hay otro aspecto, bueno, esto es más siendo yo un poco capcioso, ¿no? Por esa percepción es, si esa transitoriedad del 1.5 se perimía al final del 2003, del año que viene, ¿por qué hacer la corrección ahora y no esperar el momento cuando llegara el 2003? Para observar con mayor cuidado la conducta, la forma en que se sigue comportando ese elemento impositivo en los próximos 12 meses, porque hay que hacerlo ahora. Pero mira Y la decir situación. que de 2003 en adelante. Oye, esto. La primera información que leímos fue del Listín Diario del Jueves. Dirección General de Impuestos Internos capta 17,000 millones de pesos primer semestre. Las recaudaciones crecieron muy bueno. un 12.6% Muy bueno. respecto al 2001. O sea, el periodo de enero-junio del 2001. ¿verdad? Bueno, si le está yendo tan bien, ¿Para qué entonces? ¿cómo es que están presionando para más ingresos? ¿Usted sabe por qué? Porque están gastando más. Aquí viene, vamos a leer a la parte del capítulo del gasto gubernamental. Gasto gubernamental. Autoridad Portuaria Dominicana. Entidad tiene 9 nóminas y doble gasto de personal. Bueno, La y ONSA, ayer habíamos leído esta otra. la ONSA debe 120 millones, quiere que le den más dinero y los suplidores le están reclamando que le paguen. Bueno, eso es lo que está diciendo, que no hay control del gasto. Eso es lo que hay. Y si es verdad esta afirmación, y tiene que serlo, porque el periódico hoy no se va a arriesgar a publicar todo lo que acaba de decir sobre la Autoridad Portuaria Dominicana, sin estar absolutamente seguro. ¿Qué es lo que significa eso? Que el clientelismo político campea por sus respetos en este país, este desdichado país. Y que cada titular de organismo, y si es autónomo peor, entonces se siente con licencia para matar. Es decir, yo voy a poner toda la gente que yo quiera. Y entonces, por nómina, pero con cargo a los ingresos de esa entidad, comienza a poner gente en atención a situaciones simplemente. A lo mejor hay una pugna interna en el PRD. Y que eso pasó precisamente ahí en la autoridad portuaria, Sí. que le obligaron al personal a ir a una cena de Milagro Ortiz Bosch, pagando una suma de dinero. Y entonces cuando eso salió a la prensa comenzó a devolver. que no, que eso no es así, Sí. no es obligado, y el que quiera y a devolver. Eso es lo que está pasando. Entonces ahí, como hay como 14 aspirantes a la presidencia, o sea, la candidatura presidencial del PRD, y no estoy incluyendo el proyecto de reelección, porque ahí se cae todo, ¿no? Pero hay 14 aspiraciones que no están disimuladas, sino que son gente que tienen oportunidades, lo llevan a la televisión, Ahí lo dicen que expresan. yo aspiro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo cada uno de ellos? Están haciendo proselitismo interno en el PRD. ¿Con qué? Con los recursos del Estado. Con los recursos del Estado. Entonces, eso hay que acabarlo. ¿Ustedes saben cómo se acaba eso? Aplicando la ley de servicio civil y carrera administrativa. Dejar fuera del pugilato de la politiquería la administración pública. Profesionalizar la administración pública. Para que haya estrictamente el personal que sea necesario para rendir los servicios que necesita la ciudadanía. Y que las personas que estén en esas capacidades estén ahí porque demostraron que son aptas, que eran en el momento determinado, y por eso hay unos concursos de oposición, los más aptos para ingresar. Y mientras no hagamos eso, vamos a estar de 4 en 4 años con el mismo, fíjense bien, ni siquiera porque sea el mismo partido que vaya al poder, se elimina esto.
porque resulta que cuando generalmente sube un presidente del mismo partido, es de signo contrario dentro del partido al que se fue. Y ya hay una división entre la gente que estaba y la gente que llegó, y entonces hay que sacar a los que estaban, aunque fueran del mismo partido. Esa fue la experiencia del PRD, que yo la viví. Sí. De eso no puede contarme nadie. Entonces, así no se puede. Ahora mismo lo que estamos viendo es que el gobierno no puede controlar el gasto. Y súmele a eso las obras, que todos los días, por ejemplo, ese tonel sin fondo que se llama los Juegos Panamericanos. Bueno, yo no sé cuántas veces se va a multiplicar el estimado que inicialmente presentaron los organizadores. El experto en eso es el amigo Abelardo Piñeiro, que sigue siempre todo lo que se refiere a ese asunto y me llama. Y a veces pues se coge una cuerda grandísima. Bueno, dentro de los éxitos. Y hay que decir que definitivamente eso es un desastre. Yo quiero ver quién es que va a venir a los benditos juegos. También quiero ver si el pueblo dominicano se va a animar a ir a ver esos juegos. Entonces, yo creo ver casi la reedición de lo que pasó aquí, cuando a Trujillo se le vendió la idea de hacer la Feria de la Paz para celebrar los 25 años del gobierno, diciendo que eso iba a traer turistas de todas partes del mundo. Vinieron las delegaciones oficiales y pare de contar. Eso fue. Hay otra inversión que también se hizo para atraer muchos turistas de todas partes del mundo que está ahí todavía. Le costó como 3.000 millones de pesos. ¿Cuál fue? El Faro a Colón. Ah, bueno. Ese es otro. ¿Iba a traer turistas? Sí, o miles de turistas cada año va a traer el Faro a Colón. Yo puedo decir que no ha traído a este que está aquí. Ni siquiera a mí tampoco. Bueno, ni por la puerta. Yo he pasado a distancia, ¿verdad? Porque hay algunas avenidas que uno no puede evitar. Pero por protesta, porque esa obra se hizo en el momento más que inoportuno para la economía de los dominicanos, sobrecargando una economía fiscal que ya estaba sobrecargada. Y además, sufrieron en las costillas. Y además, porque ese proyecto estaba supuesto a ser financiado por todas las naciones latinoamericanas. Así fue que arrancó. Y así fue aquel vuelo panamericano. También, ese fue en el año 37, ¿no fue? Sí, en el año 36. Y hubo una desgracia en donde se salvó únicamente el avión dominicano. Entonces, eso debía haberse recaudado a través de la OEA para ver si la OEA sirve para algo. Ni oído le prestaban a esa iniciativa. No, definitiva, entonces nosotros nos echamos el muerto arriba. Hacer eso porque íbamos a celebrar los 500 años del tropezón del almirante con el continente americano. Bueno, vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos, después de cumplir compromisos comerciales. Vamos a seguir entonces con la reacción, nueva economía dominicana. La nueva gasto gubernamental, la reacción a ese gasto, los sectores empresariales rechazan el paquetico. Bueno, lo menos que se puede decir es que es extemporáneo, como señalé. No, y además porque ellos también señalaron que técnicamente y legalmente ese impuesto no procedía, ese anticipo. Sí. Pues ahora se lo quieren poner diciendo nosotros no cedemos. Además hay un titular por ahí en uno de los periódicos donde el presidente usa un término, dice, no, nosotros lo vamos a cobrar en una forma compulsiva. Bueno, el gobierno siempre tiene los medios de cobrar compulsivamente. El asunto está en que si eso no es algo propio, sí, adecuado, ajustado a la ley o ajustado a los conceptos técnicos, entonces eso va a resultar un boomerang políticamente. Y si no, vamos a ver. Creo que anda por ahí una encuesta que dice que Leonel está emparejado con Hipólito si se hicieran unas elecciones. No es insólito. ¿Usted sabe lo que pasa con eso? Primero porque como el presidente no acaba de entender que todas estas cosas que él viene haciendo, incluso la forma en que se desenvuelve
inadecuadamente frente a las críticas, mostrando intolerancia y además atropellando verbalmente a la gente, a los periodistas y a todo el mundo. Bueno, eso no siembra popularidad y no se puede arreglar después con un chiste, presidente. Entonces, si encima de eso, de esa forma de manejarse que ha desarrollado el presidente, las cosas que está haciendo el gobierno son de este jaez, entonces la población lo único que hace es que le trata de responder. Desde luego, el país todavía no tiene la madurez política para darse cuenta que este gobierno, lo censurable que está haciendo, es que está haciendo lo que encontró del gobierno anterior y lo ha multiplicado. Empeorándolo. Pero es lo que estaba haciendo el gobierno anterior. Entonces, se produce un fenómeno como de amnesia o algo así. La gente olvida lo que hizo el gobierno anterior para desquitarse del que está. Y eso va rehabilitando hacia atrás al que estaba. Y el desgaste de la popularidad. Entonces, se va desgastando, el presidente Hipólito Mejía desgasta a su partido y a todo lo que está supuestamente agrupado ahí, que ya ahí lo que hay es una gran división. Y la ha encabezado el propio presidente con su grupo PPH, en desmedro de la unidad del PRD. Y además en desmedro de algo que ya no tenía ningún sentido, porque no hay ideología. Entonces, bueno, tampoco el PRD tiene sentido, como no tiene sentido el PLD. Y tampoco ha tenido nunca sentido el PRSC, excepto que ha sido un partido que ha seguido su líder, su caudillo. Bueno, ahora se murió el doctor Balaguer. ¿Y ahora? ¿Qué va a mantener unificado al PRSC? Bueno, entonces ese fenómeno político que estamos viendo, según esa encuesta, porque recuerden que también las encuestas las hay y las hay. Entonces, uno no sabe hasta dónde eso refleja la verdad. Pero eso es lo que dice una gente que tiene cierta reputación haciendo esas cosas. Sí. O sea, yo estoy poniéndome alérgico a la gente que tiene reputación. Después de lo de la Anderson. Exactamente. Tenía mucha reputación. Todos tenían ahí en ese ámbito que se llama el Wall Street mucha reputación, mucho prestigio. Sí. Eran ejecutivos muy honestos, eran gente que... Y ahí cayeron una familia entera presa. Yo vi que estaban sacando a uno... Con esposo y todo, hasta un viejito ahí, como de 70 años. Yo vi a una persona muy mayor ahí. El fundador de la compañía de la empresa. Es que ya hay uno, la fe que tiene en las cosas se le va cada día mermando, socavando. Pero hablando de política, sobre todo en lo que se llama el ejercicio del poder, cada día más. Uno ve las prácticas en el ejercicio de la administración pública, que uno dice, pero ¿y por qué estas cosas? Pero esto no tiene sentido, esto parece no tener lógica. Y no la tiene en realidad, pero ¿qué va a hacer uno? Uno desde aquí, desde esta tribuna, uno lo que hace es observar y criticar y tratar de abrir los ojos para que la gente pueda ver con más claridad qué es lo que está en su entorno ocurriendo, aconteciendo. El puente Duarte, arquitecto. Bueno. Ahí sí hay. Ahora resulta... Crece la desconfianza en el presidente. Ahora resulta que el puente Duarte está crujiendo. Oh, y no invertimos. ¿Qué fue lo que invertimos ahí? No se invirtió una millonada. Ah, bueno. Entonces, yo quisiera saber qué va a decir ahora la Secretaría de Obras Públicas. Porque se hizo un nuevo puente. El nuevo puente suponía dar el compás necesario para que el puente viejo se pudiera reparar adecuadamente. Pero se supone también que debe haber una responsabilidad de quienes contrataron eso. Ahí hubo una empresa extranjera y también estuvo Conde y Asociados. Hay una situación ahí que es preocupante porque de cierto es que si hay una falla el puente se puede caer. Entonces, es responsabilidad de la Secretaría de Obras Públicas mandar a inspeccionar inmediatamente la situación de ese puente y desviar el tránsito, evitarle la carga, porque además nosotros en este país, como estamos en este periodo de anarquía total, pues todo el mundo puede cargar lo que quiera. Y el resultado es que esas estructuras se someten a cargas que no están supuestas a pasar.
Además, hay una situación, lo que se llaman las cargas móviles. También hay problemas, se agravan las cargas cuando hay trepidación. En fin, hay muchas situaciones que son parte del diseño de una estructura. Y cuando se dice, por aquí no debe pasar un vehículo de no más de tanto, eso es para que se fiscalice. Pero ¿quién está fiscalizando nada? Aquí? Usted no ve rótulo que dice, este túnel no debe pasar vehículos de tal o más cual característica y pasan impunemente. Vehículos pesados. ¿Quién está fiscalizando nada aquí? Bueno, excepto cobrar más dinero, ¿verdad? Pero en orden público, nada. Bueno, esta es la compañía que tú estabas buscando, Adelphia. Adelphia, esa es. El fundador, los 2 hijos y 5 ejecutivos. Y yo creo que hasta los vecinos. Los vecinos se fueron también presos. Usted estaba mirando ahí. No, pero aquello es para reírse. No, mire, lo que pasa es que allá en Estados Unidos, en eso no es juego. El que se salió de la línea, claro, al que lo agarran, porque ahora te resulta que estamos encontrando que había mucha gente que lo estaban haciendo. Y entonces ahora el pastel va a ser grande. Van a tener que ampliar unas cuantas cárceles. Pero a todo el que le prueban el asunto, es preso que lo llevan. Para mí es una materia de cultura ejecutiva. Los ejecutivos tienen, cuando llegan a esas posiciones, se empapan de un tipo de forma de ver la vida, y los yates y los aviones ejecutivos y los viajes y las cosas pues comienzan a desbordarse. Y estas personas no solo iban en esa dirección, sino que también se fabricaban, se asignaban unos célebres préstamos, y se fabricaban unas residencias pequeñas. Yo quería comentar brevemente la situación de los mercados. Sí. Yo traje una serie de libros porque uno tiene que saber de qué se trata. Todos estos son libros para uno entender qué es lo que es el tema ese de la bolsa, ¿no? Este es otro libro sobre la misma tema. Y este también es el de la documentación del Wall Street Journal. Permítame. Aquí. Entonces, de los truquitos que se gastan las empresas sin haber hecho lo que hicieron esta gente para influir en la bolsa, son cosas como esta. Normalmente una empresa coloca acciones en la bolsa pues para buscar capital. Las empresas tienen la opción de mantenerse privadas y en ese caso pues no pueden ir a la bolsa a colocar acciones, o hacerse lo que llaman, estamos hablando de la legislación norteamericana, una empresa pública. La empresa pública entonces tiene que llenar una serie de requisitos, entre ellos uno de fundamental transparencia, que es el de su contabilidad y de su economía. Se supone que su economía y sus finanzas están reflejadas en sus estados contables. De ahí la importancia de la fidelidad de esos estados, que está certificada por unos señores muy honorables, o unas empresas de señores muy honorables que se llaman las auditoras. Y esa es la lesión que le ha hecho el escándalo Enron y de la Arthur Andersen a esa relación de confianza recíproca, de que yo te presento mis números y entonces tú compras acciones mías. Entonces las empresas van a los mercados a vender sus acciones en búsqueda de capital. ¿Qué pasa? Que cuando por alguna razón una empresa comienza a trastrabillar, es decir, que la gente comienza a desconfiar de una empresa, es un recurso muy usado por las empresas, que en lugar de ir a vender acciones en la bolsa, van y compran sus propias acciones y buscan intermediarios para crear una demanda ficticia de sus acciones y generar entonces una expectativa. Entonces el público ingenuo que está allí dice, pero mira, estás repuntando las acciones tal, y van a comprar las acciones. Eso son parte de las manipulaciones que se hacen de la bolsa. Claro, todo aquello está regido por una serie de regulaciones muy estrictas,
que cuando lo sorprenden en eso, entonces le cae encima todo el libro, ¿no?, de penalidades que hay sobre eso. Y los resultados que tiene que presentar cada 3 meses. Bueno, eso es parte, ya me lo mencioné, dije que eso es lo que certificaban los honorables, Ajá. ¿verdad? Y pues la gente invierte sobre la base de que Honorabilidad. creen eso porque los honorables lo certificaron. Pero resulta que todo aquello se ha demostrado que no es ni tan honorable los que lo certificaban y que además se han prestado para muchísimas acciones fraudulentas. Entonces eso ha quebrado la relación fundamental de confianza. Entonces se quiere resolver el tema ahora aplicando sanciones estrictas. Y yo creo que sí, está muy bien, yo creo que se aprobó ya, se va a promulgar la nueva legislación. Lo que no sabemos ahora es a quién se lo van a aplicar. Porque hay que seguir investigando todo lo que se ha hecho para que le caiga encima la nueva legislación a todo el que ha actuado en contra de eso. Por cierto que un reportaje muy interesante, creo que en el History Channel, el canal de historia, no me recuerdo ver si es así que se llama, que hacen unas biografías muy interesantes, o era en Discovery. No recuerdo en cuál, si era No, uno de estos canales culturales, educativos, sí. muy interesante. Y haciendo biografía de los grandes empresarios norteamericanos, hacía el comentario, el editor del documental, que los grandes empresarios iniciales del capitalismo de los Estados Unidos, si le hubieran puesto el tamiz de la legislación vigente ahora mismo, no hubiera pasado ninguno. Ninguno, absolutamente. Comenzando por los grandes banqueros. Porque la acumulación de capitales se ha hecho precisamente por esa Comenzando permisividad. por los grandes banqueros. Empezando ¿verdad? por ahí. Que todavía están ahí. Pero arrancaron con prácticas que hoy están prohibidas por ley. Absolutamente censurable. Ahora uno se pregunta, si nacieron así, si no estarán permanentemente tentados por la izquierda Es lo que digo, una cuestión volver cultural. a la práctica que la ley les restringió. Entonces de ahí es la importancia de la vigilancia, porque parece que la tentación de salirse del marco de lo ético, porque debería haber una norma que salga de adentro de la gente, si yo eso no lo voy a hacer, porque eso no es ético. Pero encima de eso, si me salgo, entonces me cae la ley, ¿verdad? Pero debía tener primero el efecto de la ley, de la persona, de sus normas de conducta. Cuando las normas de conducta son vigentes, la ley se hace innecesaria. Al contrario, arquitecto, mire, precisamente una de las observaciones que hizo entre los trabajos que yo he podido leer sobre esta situación es que los ejecutivos más exitosos eran aquellos que las empresas contrataban porque eran los más tramposos, los menos éticos, los que tenían menos límites para asumir ciertas decisiones. Eso es lo Estamos que hablando de la dice. arrancada. Exacto. Sí, pero bueno. No, y está ahí ahora, yo me refiero ahora. Bueno. Eso es las corporaciones ahora actualmente. Se desprendían de ciertos ejecutivos para incorporar otros ejecutivos que estaban libres o estaban al servicio de otras empresas. Porque en otras empresas ya habían dado que eran capaces de las cualquier cosa. condiciones, tenían todo el bateo y todas las condiciones que es necesario. Yo no sé si la ley, Eso lo decía el trabajo. Y es muy... no sé si la ley norteamericana, a la vista de un atentado, ¿verdad?, a las disposiciones de la ética que debía prevalecer, recaen la responsabilidad en el ejecutivo pagado y no en el dueño de las acciones. Es decir, en la estructura corporativa norteamericana, el presidente de la empresa, a diferencia de la cultura corporativa latinoamericana, el presidente de la empresa en Estados Unidos es un asalariado. Sí. Y el que, Y los ejecutivos también. que es dueño de la empresa, ese se llama el chairman of the board, ese es el presidente del consejo directivo de la empresa, ¿verdad? Pero no es el CEO ni el COO. No, todos esos son ejecutivos. Entonces se contratados. le da incentivos, participación en los beneficios que ellos alcanzan para la empresa, etcétera, etcétera. ¿Qué que sucede? Si el dueño de la empresa, que es el presidente del consejo directivo,
busca a un ejecutivo porque no es un desaprensivo capaz de hacer cualquier barbaridad. Es porque él también está No, yo lo que no sé es si a la hora de caer preso, caen presos los dos o cae preso el ejecutivo. Eso habrá que dirimirlo el terreno Porque entonces legal. el ejecutivo tendría la posibilidad de decir, bueno, yo lo hice, pero me lo ordenó aquel, ¿verdad? Pero aquel dirá usted. Y aquel dijo, no, busquen la las prueba. decisiones operativas de la No, empresa ¿verdad? suya. Tendrá que presentar los pruebas. memorándum y las Y si cosas, el otro no presenta una prueba de No. que estaba cumpliendo instrucciones, cae preso solamente el otro. El otro. De Ahí todos es donde modos, está dirimir las Nosotros estamos de responsabilidades. acuerdo con que aprieten la clavija, pero también creemos que es esencial. Y creo que hasta que eso no suceda, el público no va a retornar con libertad Y confianza. a invertir su dinero en la bolsa, hasta que no vea que la investigación de los hechos que se han producido no culmine con unos cuantos La depuración. jerarcas de alto nivel sentados en banquillo de acusados, de esos muy duros. Mira, yo hice una traducción, antes que se nos vaya el tiempo, de el libro de Ravi Batra en su introducción. Pero antes que nada, yo quería cumplir lo que dije ayer sobre el mensaje estimulante. Resulta que en medio de aquel desorden terrible, genocida, que ha llevado a cabo y sigue llevando a cabo el señor Ariel Sharon, ya hay reacciones. Aunque uno no se puede sentir conforme con la actitud, por ejemplo, de Shimon Peres, porque No, yo no me siento un nada hombre que conforme. fue el primer ministro de Israel en una época en que el comportamiento de Israel era totalmente diferente al que está mostrando ahora como Estado, no deja de ser un poco discrepante, ¿no? Pero no es tampoco todo lo discrepante que debería ser para detener esa barbaridad que se viene haciendo. Además que es una estupidez, señor. O divorciarse de ella. Pero que es una estupidez. Señores, nada más hay que pensar que si Israel ocupa Palestina, sencillamente va a tener un terrorista en cada En tres cada pasos. esquina. Cada 3 pasos va a haber un terrorista potencial. Porque va a estar rodeado de gente dispuesta a cualquier cosa con tal de quitárselos de encima. Entonces, ese curso que están llevando, incluso el de salir de Arafat, ellos no están pensando en lo que están haciendo. Porque al desacreditar a Arafat, lo están mostrando débil, lo están mostrando incapaz de gobernar, y le están diciendo, ustedes tienen que buscarse a uno más duro que él, y entonces van a poner a uno uno más radical que él. más radical que Arafat, o tan radical como fue en su juventud, digamos así. Y Vamos a decirlo y así. como lo fue también Ariel Sharon, aunque todavía No, parece que después de viejo lo sigue siendo. Sharon sigue en lo ¿verdad? mismo. Y entonces, el resultado, ¿cuál va a ser? Cuando el sucesor de Yasser Arafat sea una persona de la línea dura de los palestinos. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Bueno, ya se está viendo, han habido más atentados. Sí, ya hubo una... Hubo un atentado criminal porque hicieron un bombardeo con un avión, mataron 14 personas, mataron al que buscaban, Sí. pero se llevaron un encuentro a niños. todos los hijos, a la Yo mamá, vi está en lo la mamando. televisión cómo estaban desenterrando de los escombros los cadáveres de niños. Y eso ha generado una crítica en todo el mundo a el señor primer ministro y a la política del gobierno de Israel. También ha engendrado dentro de Israel crítica. Pero yo quería decir que yo recibí en el internet un material de una persona de ascendencia árabe que me lo mandó en el internet. Y es el trabajo, esto es, mire, esta es una entidad, se llama Peace Child Israel. Eso es los niños de la paz de Israel. Criaturas de paz. La criatura de la paz de Israel. Y es una entidad que se ha dedicado a promover la paz entre los judíos y los palestinos. Y además, pude sacarlo del internet, toda esta documentación de quiénes son, porque habían sacado en el internet una protesta cuando el gobierno israelita y las tropas habían bombardeado
un colegio palestino. Entonces, estos israelitas protestaron. Además, yo tengo en mis archivos, lo buscaré para la próxima semana, algo que ya hace varios meses atrás yo pude encontrar, que fue la protesta de algunos soldados israelitas, que dijeron que no se iban a prestar a cumplir lo que era en ese momento el vaticinio de atacar o de devastar el territorio palestino. De manera que ahí no todo el mundo se está volviendo loco, pero uno tiene la esperanza de que esa parte razonable de los judíos reaccione y se saquen de encima esa dirección genocida del primer ministro Ariel Sharon. Vamos a traerle para la próxima semana lo que hemos traducido del libro de Ravi Batra, aplicable a aquí una parte y otra allá, para que ustedes vean cómo simplemente con un poco de sentido común se hubieran podido evitar muchas cosas. Aquí también, ¿eh? Vamos a ver si nos escuchan, ojalá, pero nosotros seguiremos aquí en esta tribuna haciendo el esfuerzo hasta que algún día lo que parece ser, hasta ahora la experiencia de lo que ha sucedido nos ha dado razón, pues que se pueda rectificar el curso. Terminamos por esta semana, volveremos el próximo lunes con otros temas y ediciones de Agenda Nacional. Les hablamos Leopoldo Espaillat y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine, en las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.